buenos días, iglesia, amada iglesia. Cuánto deseo quisiera estar allá personalmente con ustedes, pero todavía me falta un poco de tiempo para restablecerme al 100% y poder estar en esa amada congregación. Lo primero que quiero decirles es que por la gracia de Dios estoy vivo. Quiero agradecer una vez más a todos ustedes sus oraciones, sus palabras de ánimo, su acercamiento durante todos estos días, sobre todo en esos momentos en que tenía la noticia enfrente de mí, y eso me fortaleció mucho espiritualmente, me dio mucha confianza delante de Dios cuando tuve que enfrentar a esa noticia tan grande que nunca se espera uno, que nunca quisiera uno que le dijeran, cuando te dicen que tienes un cáncer, y sobre todo el tipo de cáncer que yo tenía en el riñón y que había sospechas de que estuviera tomando la arteria aorta. De haber sido así, hubiera sido imposible operar y ya mi sobrevida hubiera estado muy cuestionable. Así que Dios detuvo ese cáncer a 1,5 centímetros de la aorta y me dio un equipo de 3 magníficos cirujanos que lograron hacer una cirugía exitosa, y con lo cual quedé completamente bien en ese sentido. Ahora solamente es el restablecimiento para que yo pueda estar al 100%, pero tengo que tener esa paciencia y empezar buenos hábitos en todos los sentidos. Así que muchas gracias, le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, y puedo decirles que por esa gracia todavía puedo estar en esta tierra cumpliendo el propósito de mi Señor. Le doy muchas gracias a mi familia que siempre estuvo cerca de mí, mi esposa, ese amor maravilloso y esas atenciones que me ha dado. A todos y cada uno les doy también mi agradecimiento profundo. Y bueno, hoy quiero compartirles algo. Sabemos que se celebra un día especial, como lo hay para muchas cosas, en este caso para el Padre. Sabemos que es una tradición, sabemos que es algo que acostumbran tener este día como algo especial. No es algo malo, para nada, porque sabemos que nosotros cada día es un día especial, porque el que lo crea es Dios y lo hace especial para cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos hace especiales de tal manera que no hay un día específico solamente a través del año. Pero bueno, hablando de los padres, hoy Dios me ha dado una palabra para todos los papás. Ustedes saben, sobre todo los papás, que llegamos a escuchar o lo llegamos a decir: ser papá es muy difícil. Y a veces llegamos incluso a mencionar: es imposible ser un buen papá porque no existe una escuela de padres, porque la Biblia no lo dice claramente. Pero sabemos que eso no es verdad, porque tenemos un Dios maravilloso que, si nos da este privilegio de ser padres y tener hijos, también nos da todas las bendiciones para poder ser un buen padre. Así que en esta mañana vamos a escuchar a Dios para poder tomar nota de toda su palabra y ponerla en nuestra práctica diaria y poder llegar a ser esos buenos padres. Pero antes de que me llevarlo a la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, a Filipenses capítulo 4 versículo 20, donde la Biblia a través de Pablo nos dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, como era su costumbre en todas sus cartas, le daba toda la gloria y toda la honra al Padre Celestial. Y nosotros de alguna manera también tenemos en mente eso, darle toda la gloria y toda la honra. Pero parece ser que no dimensionamos o no llegamos a entender toda la profundidad que conlleva el darle toda la gloria a Dios. Significa, cuando decimos toda la gloria es para Dios, porque Él tiene toda la gloria. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la capacidad, Él tiene toda la gracia, Él tiene todo el amor,
Él lo tiene todo porque es un Dios todopoderoso. Si nosotros entendiésemos eso y recurriésemos a ese Dios de gloria, entonces también escudriñaríamos más las Escrituras, estaríamos más en intimidad con Él, para preguntarle: tú que eres el Padre por excelencia, enséñame a ser también un buen Padre. Así que en esta mañana te tengo excelentes noticias para ti, papá, pero también para toda la familia. Sí se puede ser un buen papá, porque Dios ya lo dispuso que así lo pudiésemos ser. Él tiene todo ese plan maravilloso a través de su palabra, para que nosotros podamos comprender, para que podamos entender y podamos llevarlo a la práctica y podamos decir de aquí en adelante: sí puedo ser un buen padre, sí me aplico en toda la palabra que me dice Dios con respecto a eso. Así que para poder entrar en detalle de todo este gran mensaje que Dios me ha dado, en primer lugar haría una pregunta, o nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué le ha dado Dios al hombre para ser un buen padre? Eso sería una pregunta muy interesante que nos tendríamos que hacer. Si Dios nos dice que seamos padres y nos ha dado la bendición de ser padres y nos pide que seamos buenos padres, entonces lo primero que le tengo que preguntar a Dios es: ¿qué me has dado a mí para ser un buen padre? Y la respuesta viene desde el mismo principio de la creación. Si usted me acompaña en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, vamos a ver en primer lugar cómo Dios dio al hombre, en primer lugar, tres cosas. Lo primero que dio al hombre, y que dice claramente en el versículo 28, después de haber creado al hombre, pero también a la mujer, aunque ahorita específicamente estamos hablando del hombre como padre, dice la Biblia que los bendijo Dios. Bendijo a la mujer y bendijo al hombre. Y esta es una gran noticia que debemos entender con toda la mesura que esto contiene. Tenemos que entender que desde el principio la voluntad de Dios es bendecirnos, es decir, darnos todo aquello necesario para poder llevar una vida correcta, una vida de acuerdo a Él, para poder entender todos los principios que nos son necesarios en la vida de un padre para ser ese buen padre. La bendición de Dios no es comparable con ninguna bendición, es lo mejor que podemos tener. Y el deseo de Dios está expresado desde el principio, porque bendijo a su creación. Y Él no es alguien que cambia de opinión, es alguien que ha cambiado este principio, sino todo lo contrario. Lo ratificó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y mediante ese nuevo pacto y por medio de su gracia, seguir bendiciéndonos aún más abundantemente de lo que llegamos a pedir o de lo que llegamos a entender. De tal manera que cuando pensamos en que toda la gloria es para Dios, Dios tiene toda la gloria, ¿qué es lo que me ha dado el Señor como hombre para ser un buen padre? Bueno, me ha dado todas las riquezas celestiales a través de toda su bendición. Él ya me bendijo desde el principio y lo hará hoy y lo hará por los siglos de los siglos. De tal manera que lo primero que debo de entender para ser un buen padre es que cuento con la bendición de Dios, cuento con todas las bendiciones que Dios tiene cada día, cada momento, cada instante de mi vida, y que me son necesarios y que alimentan y fortalecen mi vida como hombre, como padre, para poder llevar a cabo esa excelente función, privilegiada función de ser padre en esta vida. Lo segundo, siguiendo el versículo 28 del capítulo 1 del Génesis, nos dio misión también, nos dio una misión, nos dio instrucciones también a los hombres. Dice la palabra: y les dijo, número 1, fructificar, y número 2, multiplicar. Lo primero, la palabra fructificar quiere decir que al hombre le dio la capacidad para ser productivo. El hombre, el padre, tiene que ser productivo, no solamente en su hombría, sino también como padre tiene que ser productivo. Vamos a entender algunos principios más adelante de lo que significa ser productivo como padre, estar produciendo algo bueno con mi acción de ser padre en esta vida. Así que la primera instrucción, que es una misión diaria, es ser productivo.
ver que día a día mis acciones causan un buen resultado en mis hijos, por mis acciones, por mi ejemplo, por mi conducta, por lo que he llegado a conocer de parte de Dios y que estoy transmitiendo, para que entonces yo pueda cumplir con el segundo principio de mi misión todos los días como padre, el multiplicar, el reproducir todas aquellas acciones, toda mi conducta, todo mi conocimiento en la vida de mis hijos. En la vida de mis hijos yo soy el directamente responsable para que ellos reciban la adecuada y correcta información, para que ellos se conduzcan correctamente en la vida, que puedan tener un buen ejemplo, pero también que puedan tener una buena enseñanza de mi parte, y eso significa que yo tengo que ser productivo, ver los resultados que yo logro en la vida de mis hijos, para que mis hijos capten, atesoren y valoren toda esa productividad, todo ese trabajo que estoy haciendo como padre, para que ellos más adelante, el día que les toque también esa bendición de ser papá, sepan hacerlo delante de sus hijos. Así que ya tenemos lo primero, que es la bendición de parte de Dios; lo segundo, la misión de parte de Dios, ser productivo y reproductivo, pero también nos da una visión de cómo ser buenos padres. Y dice la Escritura, siguiendo ese versículo: llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Sojuzgar la tierra se refiere a gobernar. Un buen padre, como buen hombre, como buen marido, debe gobernar su hogar. Y gobernar su hogar significa básicamente el ser un buen administrador de todo lo que Dios le ha dado, para poderlo dar a sus hijos, para poderlo dar a su esposa como esposo. Pero aquí específicamente como padre, al gobernar su familia, él tiene que dar administradamente los principios de Dios, en orden, con disciplina, con perseverancia, con constancia, para que sus hijos estén recibiendo de parte de Él lo que todos deseamos cuando tenemos a alguien que nos está gobernando. El buen gobernador administra, no se quita las responsabilidades o las evita. El hombre, el buen padre, tiene que saber cuáles son sus responsabilidades, cumplir sus responsabilidades y no dar las responsabilidades que al padre le toca hacer. Un buen administrador no solamente dice: tengo estas responsabilidades, pero hazlas tú, porque yo te digo que tú las hagas, porque yo soy el que gobierno. No, el buen administrador es el que cumple su responsabilidad, enseña a cumplir esa responsabilidad, y en su momento va a deslindar algunas responsabilidades. Pero el gobierno, la administración de un hogar, en ese sentido, tiene que ser en el padre, tiene que llevar el padre toda esa responsabilidad, porque así lo capacita Dios, así lo permite Dios. Y una vez que sepa gobernar, entonces lo siguiente podrá reinar en su casa, es decir, el poder tener autoridad y respeto. Es porque un padre ha sido productivo, ha sido reproductivo y ha administrado bien su hogar. Eso gana el respeto, y eso gana la autoridad en un padre dentro de un hogar, indispensable dentro del orden de Dios, para que el hombre asuma su responsabilidad y compromiso en un hogar y no la evite y se la pase a mamá o se la pase al hijo mayor. El hombre tiene que tomar esto porque es de parte de Dios, y Dios, como estamos escuchando, nos da todo lo necesario para poder llevar a cabo esta maravillosa y privilegiada función de ser papás. Y también, contestando a la pregunta ¿qué nos dio Dios? Bueno, usted vaya a Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios le dio al hombre una ayuda idónea. El versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El buen padre tiene que ser un hombre muy sabio. El buen padre, cuando es productivo, reproductivo, cuando sabe gobernar y sabe reinar sobre su casa, puede poner un punto de equilibrio dentro de todas las funciones de mamá y de los hijos. Un buen padre no se dirige solo. El buen padre no toma decisiones solo.
El buen padre no se autoenseña solo. El buen padre, Dios dice que le da una ayuda idónea, porque no es bueno que esté el hombre solo. Y esto los hombres lo tenemos que entender, no tener un falso concepto de la hombría. El buen concepto de la hombría es ser sabio, de acuerdo a la palabra de Dios, y saber aprovechar lo que Dios nos dice y creerle. No podemos estar solos, no podemos dirigirnos solos, porque entonces seríamos anárquicos, seríamos jueces implacables, seríamos injustos, como llegan a ser muchos padres, por no tomar en cuenta este principio de Dios. El hombre puede ser muy brillante, pero si no le hace caso a Dios en este sentido, sin la ayuda idónea de su mujer, el hombre no puede sacar a flote, no puede manifestar esa brillantez como buen padre que espera Dios que sea. Así que el buen padre entiende una cosa como esposo, que no está solo o no debe de estar solo, que debe de ser sabio para llevar un buen matrimonio con su esposa dentro de los principios, dentro de lo que Dios ha tenido como proyecto matrimonial, para que los dos puedan entonces llevar a cabo una buena familia, la mamá como mamá, el papá como papá. Así que la ayuda idónea también es algo que dio Dios para que el hombre sea un buen padre, y el hombre tiene que tomarlo muy en cuenta y preguntarle, o irle preguntando a Dios: Señor, yo no he entendido esto, Señor, yo no lo he hecho así. Hágalo de alguna manera, pregúntele a Dios para que entonces usted pueda llegar a ser un buen hombre, sabiendo lo que Dios ya le dio. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es referente a algo bien importante. Algo que tiene que ser en el día a día en un hogar, y que una cosa sin la otra no puede dar un buen resultado. Si queremos ser productivos, si queremos ser reproductivos, si queremos gobernar bien, si queremos reinar bien, tener respeto, autoridad, como padres no podemos dejar pasar este segundo punto que hoy el Señor nos enseña. Respondiendo a una pregunta: ¿qué espera Dios del hombre como padre? No solo la familia, ¿qué espera Dios como padre? Es lo primero que nos debemos de preguntar. Y para ello vamos primeramente a lo que espera Dios, y que da también esa instrucción. Dice el Proverbio número 22, capítulo 22, versículo 6. Búsquelo ahí en su Biblia. Y nos dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un compromiso, una responsabilidad que tenemos como papás, los hombres, nos la da Dios. Es instruir a nuestros hijos desde niños en el camino. ¿Cuál camino? El camino de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, la enseñanza de Dios. Nuestra responsabilidad como padres no termina en el hecho de comprarles uniformes, de comprarles útiles, de pagar una escuela, de llevarlos a la escuela, porque en la escuela el niño se prepara en conocimiento. Hay, sí, claro, algo de fundamentos de educación, pero esa educación radica principalmente en el padre, en lo que se da en el hogar, en lo que se enseña en el hogar. Así que ve analizando, papá, qué es lo que tú enseñas día a día en tu hogar. ¿Estás instruyendo, si tienes hijos pequeños, al niño en el camino de Dios? ¿Has tenido cuidado de ese punto tan importante, yo diría el más importante en la enseñanza que se da a un hijo? Porque si no, entonces tienes que tomar este punto muy importante para tu vida y empezar a prepararte para dar esa enseñanza en lo que se refiere a Dios. Enseñarle quién es Dios a tu hijo es algo muy importante. La enseñanza que se da en el hogar es tan importante que es la que más influye en la formación del carácter de un hijo y en la formación de su personalidad. Tú tienes que enseñarle a tu hijo los principios de Dios,
y enseñarles que eso va a ir formando mucha parte de su carácter y de su personalidad. Y cuando yo me refiero a ser productivo y reproductivo, no me refiero a que tu hijo va a ser exactamente igual que tú, como muchos llegamos a pensar, ay, que mi hijo sea igual que yo. No, nadie es igual a nadie, Dios nos hizo diferentes. Tu responsabilidad y compromiso como padre es enseñarle los principios de Dios a tu hijo, es enseñarles lo que dice la palabra, es digerirle y darle la practicidad, la enseñanza de la practicidad de la palabra. No es estar repitiendo textos, no es estar repitiendo historias, es que tú como papá estés delante de Dios para primero entenderlo tú, llevarlo a cabo en tu vida, para poderle enseñar a tu niño qué significa lo que está leyendo, qué significa lo que tú le estás enseñando y que dice la palabra de Dios. Eso es instruir al niño en el camino, porque viene una coma y eso es algo muy interesante. Mientras que es la edad de la niñez, y tú lo sabes y está científicamente comprobado, el niño tiene más capacidad de recibir información, el niño es más moldeable para la enseñanza que tú le puedas dar, el niño acepta más rápidamente lo que tú le puedas enseñar. Por eso la infancia es una edad idónea para las instrucciones que tú das, instruyendo a tu hijo en el camino, para que todos esos principios que tú ya le diste, que ya se sembraron en su corazón y en su mente, les va a servir para las siguientes etapas que van a tener en la vida, donde empiezan a despegar por sí mismos, donde empiezan a tener el sentido de independencia, donde se enfrentan a todas las dudas en que quiénes son, qué van a hacer, por qué no soy igual, por qué esto, por qué el otro. Cuando empiezan a cuestionar demasiadas cosas, pero un principio que les va a ayudar mucho a poder tener la respuesta correcta es lo que tú les has instruido en su niñez, en esa etapa de la adolescencia, en el inicio de la vida adulta. Ellos también van a cometer errores como tú los llegaste a cometer, pero siempre tendrán aquella enseñanza que tú les diste, aquella enseñanza que tú sembraste en su corazón y en sus mentes, aquella enseñanza que con toda responsabilidad y compromiso delante de Dios, tú en el día a día estuviste enseñándoles. Y eso es lo que les va a permitir salir de todos esos errores, poder encontrar la manera correcta de esta vida y poder tomar decisiones en esta vida y corregir esos errores como también lo hacemos nosotros. Y como dice aquí la palabra, tú tienes la fe, lo piensas por fe, que aunque fuere viejo, esa instrucción va a durar para siempre, porque todo lo de Dios es eterno y para siempre. Así que esa enseñanza que te dice papá, que tú se la des a tu hijo, dásela tú. La iglesia sirve, claro que sirve para dar enseñanza. La iglesia sirve para que reciban esa instrucción bíblica. La iglesia sirve para que tú puedas estar recibiendo la palabra de Dios. Pero es el compromiso y es la responsabilidad de papá que tú estés dando esa enseñanza a tus hijos. Por eso es tan importante que tú lo hagas en el día a día. Por eso es tan importante que tú tomes en cuenta esto que Dios te habla el día de hoy. Así que, amado papá, esto es un regalo de parte de Dios el día de hoy. Empiézalo a hacer cada día, empiézalo a formar cada día, empieza a direccionar tu enseñanza cada día para que tus hijos tengan la adecuada instrucción de papá. Y esa instrucción no puede estar completa sin lo segundo. Lo segundo que nos dice Dios es que seamos ejemplo de esa enseñanza. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 18 al 23. Localiza en tu Biblia esa porción. Bien, ya localizaste Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice así, fíjate cómo dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿En qué corazón? En el corazón de papá primeramente. Y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Costumbres judías que se seguían, pero que ahora representa precisamente que esas palabras que están ahora en tu corazón, están en tu alma, están en tu mente, ahora con tu ejemplo, tus hijos tienen que ver esa enseñanza. Versículo 19 dice: las enseñarás a vuestros hijos
Y fíjate bien, aquí es donde tienes que entender que el sentido de la palabra te dice: sé ejemplo en todo momento, porque dice así: hablando de ellas, de esas enseñanzas, cuando te sientes a tu casa, tus hijos te tienen que ver cómo te sientas, qué es lo que haces, y tú ya estás dando enseñanza de lo que es la buena conducta, de lo que son los buenos modales, de lo que es Dios. Cuando andes por el camino, tu hijo te tiene que observar cómo te comportas en la calle, cómo te comportas en el trabajo, cómo te comportas con los demás, y que vean que tú como papá eres de una sola pieza, que no eres una persona en la iglesia, otra persona en tu casa, otra persona en la calle, sino que esa enseñanza que tú le estás dando, esa enseñanza bíblica que tú les enseñas y que hasta ya se la aprendió de memoria, él la puede ver reflejada en tu conducta, en tu diario vivir, en todo momento y en todo lugar donde tú vayas. Dice: cuando te acuestes, que te vean cómo te vas a acostar, que te vean si te vas con una bendición, si te vas con una tranquilidad y paz en tu corazón, si te ven a ti que oras antes de dormir. Eso lo tienen que ver tus hijos. Y cuando te levantes, que vean en ti una persona que sabe lo que es la puntualidad, que se levanta temprano, que ora, que tiene sus cosas ordenadas, que tiene a tiempo todo, que los bendice, que tiene un instante de esa mañana para poder bendecir a tus hijos. Eso es ejemplo que tienes que llevar a cabo todos los días. El versículo 20 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que puedan ver que tienes textos, frases, pensamientos inclusive tuyos, que les recuerda lo que es la palabra de Dios, que les recuerda cómo conducirse en la vida. Y el versículo 21 dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, tú le estás enseñando, no solamente con la teoría, no solamente con el conocimiento que tú tienes de la palabra y que ellos están leyendo y que están memorizando, sino con tu ejemplo de esa palabra que han aprendido, leída o escuchada a través de tus labios. Están aprendiendo cómo aplicarla en sus vidas, y eso les permite vivir bien. Eso les permite vivir el tiempo que Dios ha destinado para ellos. No precipitan los tiempos, no alargan los tiempos, sino que viven una vida y una vida en abundancia, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo prometió y lo cumple cuando nosotros le creemos a Él. Déjame decirte una cosa: las decisiones que un hombre toma revelan el 100% cómo es ese hombre, y esto nunca falla. Las decisiones que tú tomas como papá todos los días revelan realmente lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y tus hijos son los más observadores que existen en este mundo. Tú aparentemente crees que no te están observando, que no se dieron cuenta o que no te escucharon, pero la verdad es que los hijos están muy pendientes de lo que hacemos como papás. Y tú tienes que estar en esa intimidad con Dios, haciendo lo correcto todo el tiempo, para que tus hijos hallen una congruencia entre lo que tú les lees, entre lo que tú les dices y entre lo que tú haces todos los días, sobre todo a la hora de decidir cosas muy importantes o ante los problemas que se presentan, y ellos puedan aprender en el cómo poder dar una solución. Así que cuando tú estás llevando a cabo esa enseñanza con el ejemplo todos los días, tú puedes llegar a convertirte en un ejemplo para ellos en rectitud, en justicia, en una vida intachable de integridad, lo cual para ellos, en otros papás, les es difícil ver. Para ellos, escuchar de otros amigos que su papá es honesto, que su papá es íntegro, que su papá es justo, que su papá es sabio, les va a ser difícil escucharlo así. Y esto les puede ocasionar un conflicto en el caso de que ellos no puedan decir lo mismo del papá que tienen en casa, porque no hay congruencia entre lo que enseñan y lo que demuestran. Pero tú, como buen papá, vas a enseñar no solamente la palabra de Dios, sino que vas a vivir la palabra de Dios y vas a ser ejemplo para tus hijos, para que tus hijos puedan diferenciar
entre lo que es un buen papá, en lo que es vivir la palabra de Dios en cualquier momento, y que eso les permite a tus hijos tomar buenas decisiones y poderse proteger de todo aquello que les pueda hacer daño. Esta buena enseñanza, acompañada de buen ejemplo, también le va a dar esa protección a tus hijos. Si no, mira el versículo 22, dice, del capítulo 11 de Deuteronomio que estamos leyendo: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumplas, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Tus hijos se van a enfrentar allá afuera a grandes problemas. Tus hijos se van a enfrentar a la ideología de género. Tus hijos se van a enseñar a una reforma educativa que ya está en boga en las escuelas. Tus hijos se van a enseñar a muchas cosas que no tienen nada que ver con los principios que tú enseñas en casa. Tus hijos están viviendo una etapa muy difícil en este momento. Así que es necesario que como buenos padres nosotros demos no solamente la enseñanza bíblica, no solamente que les digamos apréndete la Biblia, sino tomar la responsabilidad del compromiso con la hombría verdadera que debe caracterizar a un buen padre y darles ese buen ejemplo, no deslindando responsabilidades, no aventando a tu esposa a que ella cumpla responsabilidades, sino tú como varón, tú como hombre, tú como buen padre, enfrentar esta gran responsabilidad y compromiso que Dios nos da delante de Él, pero para que nuestros hijos tengan la enseñanza correcta, el ejemplo correcto y una forma de protegerse de todos los embates que van a sufrir día con día allá fuera de nuestros hogares, fuera de nuestra congregación. Así que, Padre, instruye al niño en el camino, enséñale bien la palabra de Dios, pero también sé ejemplo tú de todo esto que enseñes. Entonces, puedes entender una cosa para concluir este punto. ¿Cuál es el objetivo de Dios? A través de nosotros como hombres, como padres, de que nosotros seamos ese ejemplo, de que nosotros enseñemos. Número uno, bien importante, cambiar este ambiente social, cambiar el ambiente de nuestra cuadra, cambiar el ambiente de nuestra colonia, de nuestra ciudad, de nuestro país. El núcleo principal de una sociedad lo representa la familia. Y si tú haces tu papel, tu función de acuerdo a Dios como papá, junto con mamá, con tus hijos, serán una familia que pueda diferenciar de otras familias lo que es el buen vivir. Y otras familias también se verán atraídas por el ejemplo que ustedes están dando. Y les servirá a ustedes para enseñar ese buen ejemplo, para enseñar los principios de Dios. Y sumarán cada día más familias para que esta sociedad cambie. Pero todo va a depender de ese buen papá que hay en casa, formando buenos hijos. Lo segundo es cumplir la voluntad de Dios. Es cumplir la voluntad de Dios. Y número 3, es mejorar la condición espiritual de la sociedad en general, porque estos no son principios meramente humanos, estos no son conceptos o pensamientos humanos o una filosofía de un ser humano. Esto es Dios actuando a través de la vida de un hombre como papá, enseñando a sus hijos, dando ejemplo a sus hijos, y que esto se refleje en la conducta y en la prosperidad de esa familia. Ser ejemplo no significa ser perfecto, sino tener y mostrar el carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. Papá, tú tienes que tener una intimidad permanente, constante con el Espíritu Santo de Dios, recibir al Espíritu Santo de Dios, llenarte del Espíritu Santo de Dios, dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que entonces permitas a Dios hacer en tu vida su plan, su proyecto, y eso poderlo dar a tus hijos, para entonces tener esa paternidad que Dios está esperando de ti. Cuando tienes todo esto en tus manos, tú anota en un papel, subraya en tu Biblia, tenla en tu buró, en tu escritorio, en el auto. Ten presente esto para que lo tengas tú como un principio al cual tú te comprometas el día de hoy a decirle a Dios: yo no te voy a fallar. Tercera de Juan,
Versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿No te parece una gran promesa de parte de Dios? ¿No te parece que es un gran deseo del corazón de un papá? Pues esto es factible, esto es posible si tan solo tomas esta palabra de Dios y decides empezarla a cumplir a partir del día de hoy. Si ya la estás cumpliendo, te felicito. No te conformes con eso, porque el día de mañana tu hijo ya cambió, tú ya cambiaste, las cosas ya cambiaron. Esto no es para ya decir, ya lo cumplí, ya lo hice. Esto es para toda la vida, porque el papel de papá, la etiqueta de papá, el nombre de papá nunca se te va a quitar hasta que tú mueras. Así que sé papá todos los días de tu vida y ten este pensamiento, que nada más agradable puedes tú escuchar acerca de tus hijos como ese que te digan, tus hijos andan en la verdad. Dale una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso que nos está bendiciendo tan grandemente el día de hoy. Y bueno, ya para terminar, también una pregunta: ¿qué perfil debe anhelar el hombre como papá para agradar a Dios y a sus hijos? Aquí es donde cierras tú, cuando tú haces conciencia del gran compromiso que tú tienes como papá con estos versículos de esta porción bíblica. Salmos 26, capítulo 26, versículos 1 al 3 nos dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Este es un gran texto que nos enseña como padres a ser verdaderamente comprometidos. Si somos sinceros y honestos, podemos entonces alcanzar esa integridad que espera Dios y que esperan nuestros hijos de parte nuestra. Todo esto refleja 3 puntos importantes en nosotros. Lo primero, rendición de cuentas. Primero, el versículo dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Júzgame. Muchos hombres caen en el error de juzgarse a sí mismos y aprobar lo que sí les conviene y lo que no les conviene, no. Muchos hombres tienen la cerrazón de decir: bien, estoy bien, yo todo lo hago bien. No me digas, mujer, lo que tengo que hacer. No me digas, pastor, lo que tengo que hacer. No me digas, amigo, lo que tengo que hacer, porque yo ya me juzgué. Y eso es un grave error. Nosotros somos seres creados, y como seres creados tenemos el compromiso de rendir cuentas a nuestro Creador. Y nuestro Creador es Dios, y Él es perfecto en todo, y Él no lo podemos engañar. Si hay una actitud honesta de nuestra parte, es ir delante de Dios y decirle: Señor, júzgame, porque yo creo que he andado en integridad, yo creo que he andado confiando en ti sin titubear, pero no me quiero conformar ni me quiero yo basar solamente en mi juicio, sino que tú me juzgues a la luz de la palabra y a la luz de la enseñanza de tu Espíritu Santo, para poder ser un hombre de verdad y tener el valor para reconocer mis errores y tener el valor para ajustar y cambiar lo que tenga que hacer en mi vida, para que tenga el valor de corregir esos errores, porque quiero ser un buen hombre, pero también quiero ser un buen padre para mis hijos. Así que, para no caer en la necedad, en la vanagloria, en la soberbia ni en el orgullo falso, Señor, júzgame, yo te rindo cuentas a ti. Y aquí en la tierra el Señor también puso para rendir cuentas. Tú sabrás si lo haces o no lo haces. Tú sabrás si confías o no confías. Pero el hombre solo, lo oímos desde el principio, no es bueno que ande solo. Un hombre solo es un peligro. Un hombre que se autojuzga a sí mismo es un peligro. Porque va a caer en la soberbia, en el orgullo, en la insensatez, en la necedad. Porque solamente se va a juzgar a sí mismo. Va a crear su reino donde el rey es él. Y ya hay un reino
donde el Rey es Jesús y donde tú le rindes cuentas a Él y tienes la honestidad y la humildad para ponerte delante de Él como Padre y decirle: Señor, júzgame, estoy haciendo bien las cosas, o creí hacer bien las cosas pero no lo estoy haciendo, estoy dispuesto a aceptar mi error y a corregirlo de acuerdo a tu enseñanza. Número 2, evaluación. Dice el versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. A Dios no lo podemos engañar, amados papás. Tenemos que decirle: Señor, escudriña, ve lo más profundo de mi corazón y pruébame. Y también señálame cuando tú hayas examinado lo más íntimo de mis pensamientos, de mis intenciones, porque yo creo que estoy haciendo lo bueno, porque me he juzgado a mí mismo y creo que estoy haciendo lo bueno, porque yo creo que mi intención es buena, pero no hay nadie más que tú para juzgar y aclarar si las intenciones con las que estoy haciendo tal o cual cosa es buena o es mala. Si no está dentro de tu principio, si no está dentro de tu voluntad, corrígeme, Señor. Pruébame, Señor, como papá, porque quiero pasar esos exámenes y llegar a ser considerado un buen papá delante de ti y por mis hijos. Y por último, dice el versículo 3: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Asegura ser un padre confiable delante de Dios, que ande en la verdad de Dios. De nada sirve que aparentes una hombría mostrándote como alguien que no te duele nada, como alguien que hace todo bien, que no necesitas de nadie, que no necesitas nada. Eso no es hombría y no es ser muy inteligente. Ser sabio y ser inteligente es seguir la palabra de Dios y asegurar que andes en la verdad, que no andes de mentiroso, que no digas mentiras, que no cometas tranzas, fraudes, que no abuses de los demás. Un hombre íntegro, para ser un padre íntegro, es lo que necesita Dios y es lo que necesita esta sociedad y es lo que necesita tu familia, es lo que necesitan tus hijos. Yo sigo pensando que Dios ha creado en cada uno de nosotros un buen hombre, pero también un buen padre. Y si Dios hoy nos está bendiciendo con esta palabra, que es el momento de poder corregir lo que tengamos que corregir y tomar el rumbo, la guía del Espíritu Santo para poder convertirnos en esos buenos padres. No dudo que tú puedas llegar o que ya seas un buen padre, no dudo de tu esfuerzo, no dudo de tu trabajo, pero cuando se trata de Dios y sus principios no podemos dar por hecho que ya lo logramos. No podemos caer en el error de juzgarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos y pensar que todo lo estamos haciendo bien. Tenemos que tener la humildad para reconocer delante de Dios cuando nos equivocamos. Y tenemos que tener la humildad para recurrir también a alguien de confianza y decirle: ¿sabes qué? No sé hacerlo, no lo estoy haciendo bien, ayúdame para quitarte pues esos errores en los que uno suele caer y que se convierten en enemigos tuyos posteriormente, como es la soberbia, como es la necedad, como es el orgullo. Dios te creó a ti como un gran hombre, Dios te creó a ti como un gran padre. Eso espera de ti. Y yo creo que es posible, porque es posible toda esta palabra que Él ya te dio, esta bendición que ya te dio. Así que festejemos, sí, todos los días, no solamente hoy, el ser un buen padre, porque caminamos a la luz de la Escritura y porque caminamos con la guía del Espíritu Santo, procurando ser mejores cada día para nuestros hijos, para ser una mejor familia, un mejor hogar, de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Y este mundo puede ser muy, muy diferente. Y todo empieza por el buen Padre que tú, por fe, sé que ya eres. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les pido a todos que se pongan en pie, permítanme orar. Todos vamos a orar en este instante. Y vamos a hablar con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por dar el privilegio al hombre de ser papá, por dar también el conocimiento de esta palabra de bendición para cada uno de nosotros, con lo cual, haciéndonos a cada una de estas promesas,
podemos decir si es posible de aquí en adelante ser un buen padre. Todos los papás nos comprometemos de aquí en adelante a tener esa guía de tu Espíritu Santo. Nos comprometemos, Señor, a tener la enseñanza, pero también vivir esa enseñanza en medio de nosotros y ya no desperdiciar un solo día sin que nuestros hijos reciban la enseñanza y el ejemplo de papá. En casa, la enseñanza de la palabra de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios radica principalmente en mí como papá. Ayúdame, Dios, a poder ser ese buen padre. A ti, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Gracias.